En el episodio de esta noche vamos a explorar dos de las leyendas más oscuras susurradas en Asia. Dos historias que toman algo familiar y lo retuercen hasta convertirlo en una pesadilla que nunca debiste conocer. La primera es un relato de China, donde el símbolo del amor y el destino se convierte en una maldición lo bastante fuerte como para arrastrar a los vivos a los brazos de los muertos. La llaman el hilo rojo de los muertos. La mayoría conoce el hilo rojo como señal del destino, un cordón invisible que ata a las almas gemelas a través de la distancia y el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ese hilo no está atado a un amante, sino a un cadáver? En rituales funerarios ocultos, los brujos lo usaban como arma, un hilo carmesí atado desde la muñeca del difunto al tobillo de su víctima elegida. Desde ese momento ambos quedaban unidos, uno vivo, uno muerto. Al principio la maldición era silenciosa. La víctima solo soñaba con rostros pálidos detrás de los párpados, sombras que no podía sacudirse al despertar, pero los sueños nunca permanecían como sueños por mucho tiempo. El hilo rojo prometía algo peor, arañazos en las piernas, manos frías aferrándose a sus pies por la noche, y finalmente, el tirón, el jalón de medianoche del que nadie regresaba. Esta es la historia del hilo rojo de los muertos. La historia comienza en una tranquila ciudad provincial del sur de China, un lugar donde la superstición aún se aferra a cada callejón, y donde a los muertos nunca se les considera del todo idos. Nuestra protagonista es una joven universitaria llamada Mei. Había vuelto del ajetreo citadino durante las vacaciones de verano, deseosa de descansar, pero también cargando el peso de algo más oscuro. Mei había perdido recientemente a un amigo cercano en un accidente de coche, y aunque nunca hablaba de ello, cargaba con la culpa. Ella debía encontrarse con él esa noche, pero canceló en el último momento. Él nunca llegó a casa. Cuando Mei regresó a la casa de su abuela en el campo, el aire parecía distinto, denso por el calor, pesado con el olor a incienso quemándose que se escapaba de las ventanas de los vecinos. El pueblo se preparaba para el Festival de los Fantasmas, la época anual en que se cree que las puertas del inframundo se abren, y los espíritus vagan libremente entre los vivos. Farolillos de papel rojo se mecían ante las puertas, mientras el dinero de papel y las ofrendas humeaban en cuencos de metal a lo largo de los caminos. Debería haber sido reconfortante, una tradición con la que Mei había crecido, pero ese año todo se sentía desajustado. Su abuela también lo notó. La anciana, frágil pero de mirada aguda, le susurró a Mei la primera noche de su regreso. Le advirtió que no se quedara fuera hasta tarde, que no caminara sola después del anochecer, pero sobre todo, le dijo una cosa con una seriedad inquebrantable: nunca te ates un hilo rojo al cuerpo. Mei se rió nerviosa ante la advertencia, sin darse cuenta de que su abuela no estaba bromeando. Los ancianos de ese pueblo aún creían en maldiciones, y algunos hablaban en voz baja de brujos que retorcían los rituales hasta convertirlos en armas. Mei intentó apartar la inquietud, pero no pudo evitar notar algo extraño. En su segunda noche en casa, mientras caminaba por el mercado, vio a un hombre vendiendo madejas de hilo, rojo, enrollado con firmeza, expuesto como si fuese algo sagrado. Nunca llamaba a los clientes, nunca apartaba sus ojos de los de ella, ni siquiera cuando Mei apuró el paso para alejarse. Se dijo a sí misma que no era nada, solo una superstición vieja, solo los nervios jugándole una mala pasada. Pero había algo más. Mientras dormía, Mei empezó a soñar. Al principio, sueños inofensivos, imágenes fragmentadas del rostro pálido de su amigo. Él estaba al otro extremo de un camino, siempre observando, siempre en silencio. Al despertar, sus tobillos hormigueaban como si algo frío los hubiera rozado. Lo desestimó. Estrés, agotamiento, viejos recuerdos que volvían a la superficie. Eso se dijo. Sin embargo, la atmósfera en la casa de su abuela se hacía más pesada cada noche. El crujido de las vigas de madera resonaba más de lo normal. Las sombras en los rincones se estiraban, más largas, más oscuras, negándose a retirarse incluso cuando encendía una vela. Su abuela estaba más nerviosa, dejando cuencos de arroz junto a la puerta, murmurando oraciones antes de acostarse. Mei quería creer que era solo tradición, solo hábitos inofensivos, pero en el fondo, ella también lo sentía. Algo observaba, algo esperaba. Lo que Mei aún no sabía era que el hilo rojo ya estaba atado. En algún punto entre su regreso, su duelo y la mano invisible del destino, el cordón había sido anudado, y al otro extremo no estaba su amigo, sino algo mucho peor, algo que la quería no en sueños, no en susurros, sino en carne, algo que tiraría de ella hasta que lo siguiera a la oscuridad. El escenario estaba listo, las noches solo iban a volverse más frías,
y May estaba a punto de aprender por qué la advertencia de su abuela era más que superstición. La primera complicación llegó en silencio, tan silenciosa que May casi se convenció de que no era nada. Era su tercera noche en casa. Las cigarras chillaban en los campos, el aire húmedo presionaba contra las paredes y el resplandor tenue de las ofrendas de incienso afuera pintaba el marco de la ventana de un naranja pálido. May se había quedado despierta hasta tarde, leyendo en el móvil para distraerse de la inquietud que la acompañaba desde su regreso. En algún momento se quedó dormida, el teléfono resbalando de su mano. El sueño empezó como siempre. Ella estaba de pie, al fondo de un camino largo y vacío. En el otro extremo se hallaba su amigo, pálido e inmóvil. Nunca hablaba, nunca se movía, solo la miraba con ojos demasiado opacos para pertenecer a un vivo. Pero esta vez algo cambió. Al mirar hacia abajo vio un fino hilo rojo atado a su tobillo. Se extendía detrás de ella, tirante a lo largo del camino, desapareciendo en las sombras donde estaba su amigo. May despertó sobresaltada, el corazón desbocado. Su habitación estaba en silencio, las sombras largas sobre las paredes. Por un momento se rió, diciéndose que era la historia que su abuela le había metido en la cabeza. Pero entonces lo sintió, una leve presión alrededor del tobillo derecho, como una yema fría presionando su piel. Se incorporó, tanteó la linterna junto a la cama y la dirigió hacia abajo. Nada, ni cuerda, ni hilo, ni marcas. Solo piel desnuda. Intentó respirar, intentó calmar sus latidos. A la mañana siguiente, notó algo más extraño. Mientras cruzaba el patio, sorprendió a su abuela mirando su tobillo. No de pasada, no distraída, sino con una atención aguda, los labios apretados en una línea fina. Cuando May preguntó qué ocurría, la anciana negó con la cabeza. Murmuró algo sobre descansar bien, y apartó rápido la mirada. A May la desasosegó. ¿Había visto su abuela algo que ella no? Esa tarde salió a comprar verduras al mercado. Las calles estaban tenuemente iluminadas, bordeadas de pequeños altares para el Festival de los Fantasmas, con llamas titilando junto a cuencos de arroz y fruta. Mientras caminaba, lo volvió a ver. El mismo vendedor de hilo. Su puesto estaba encajado entre dos tiendas cerradas. Una mesa cubierta solo con rollos de cuerda rojo brillante. No llamaba a nadie, pero al pasar May, su mirada la siguió. Juraría que lo oyó susurrar, aunque sus labios no se movieron. Una vez atado nunca se corta. May apuró el paso a casa, alterada pero negándose a admitirlo. No se lo contó a su abuela. No quería darle más razones para preocuparse. En su lugar, se enterró en el teléfono hasta que los párpados le pesaron. Esa noche, los sueños volvieron más fuertes. Otra vez vio a su amigo, pero ahora no estaba quieto. Estaba arrodillado, tirando de algo junto al suelo. Al mirar, lo vio con más claridad, el hilo rojo atado a su muñeca, extendiéndose por la tierra y enroscándose en su tobillo. Latía, como si estuviera vivo, como si la sangre corriera por él. May despertó con un jadeo, la pierna dando un tirón involuntario. Fue entonces cuando lo sintió, un escozor agudo, como un arañazo, ardiéndole en el tobillo. Apartó la manta y vio 3 líneas finas grabadas en su piel, no profundas, pero inconfundibles. Las frotó, intentando convencerse de que se había rasguñado dormida, quizá con las uñas del pie, pero las marcas eran demasiado rectas, demasiado deliberadas. A la mañana siguiente, su abuela vio los arañazos. Su reacción fue instantánea, casi violenta. Agarró la pierna de May, la acercó y empezó a murmurar antiguos cantos por lo bajo. May intentó apartarse, avergonzada, insistiendo en que no era nada, pero el rostro de su abuela estaba pálido. Las manos le meinó temblaban cuando la soltó. Solo dijo una cosa antes de retirarse a su paso lento. No sigas el tirón. May no sabía qué significaba, no quería saberlo, pero las palabras se le pegaron a la mente todo el día. Para la cuarta noche, los sueños se volvieron insoportables. Esta vez no podía moverse, clavada en la cama. Miró abajo y vio manos, frías, grises, deslizándose desde debajo del colchón, envolviendo sus tobillos. Gritó hasta despertar, forcejeando, el sudor empapándole la piel. La habitación estaba en silencio, pero los tobillos le ardían como si les hubieran presionado hielo. Ya no podía sacudir la sensación. Algo la había seguido a casa, o peor, algo la había elegido. El hilo rojo no estaba solo en sus sueños, estaba allí, invisible, pero real, y no tenía idea de cómo cortarlo. La complicación no eran solo los arañazos, ni los sueños, ni los ojos del viejo vendedor de hilo en el mercado. La verdadera complicación era la idea creciente de que su abuela tenía razón. Las advertencias no eran superstición. El hilo estaba atado y cada vez tiraba con más fuerza. La historia apenas empezaba a desenredarse, y May estaba en el centro del nudo. Para la quinta noche,
May estaba exhausta. Ojeras hondas le colgaban bajo los ojos. El cuerpo le pesaba y cada vez que intentaba dormir temía lo que pudiera venir. Los arañazos en su tobillo no habían desaparecido. De hecho, parecían más profundos, más oscuros, como si algo la hubiera arañado de un modo que ningún sueño podía explicar. Se vendó el tobillo con un paño, intentando ocultarlo de su abuela, pero ni eso frenó la sensación de ardor que palpitaba bajo la piel. Esa mañana, un segundo hecho extraño la inquietó aún más. Lynn, la amiga de la infancia de May, fue a visitarla. Lynn era práctica, escéptica respecto a las creencias antiguas, siempre dispuesta a desestimar los susurros de maldiciones. Pero cuando se sentó con May y notó el tobillo vendado, su expresión cambió. Rió nerviosa, pero sin convicción. «Te han marcado», susurró, casi para sí misma. Cuando May le preguntó qué quería decir, Lynn negó con la cabeza e intentó cubrirse. «Nada, solo un cuento viejo», dijo, forzando una sonrisa. Pero May notó el temblor en su voz. Lynn sabía algo, y no lo decía. Esa tarde, cuando el festival alcanzó su punto álgido, las calles brillaban rojas por los faroles. Las familias colocaban ofrendas en sus puertas, cerdos enteros asados y dejados con incienso para alimentar a las almas errantes. May intentó perderse en el bullicio, pero dondequiera que iba sentía miradas sobre ella, no solo de los vivos. En un momento creyó ver a su amigo, no en un sueño, sino de pie, al final del callejón del mercado, rostro pálido, ojos vacíos. Cuando parpadeó, había desaparecido, pero en su lugar estaba el vendedor del hilo rojo, sentado tranquilo en su puesto. Esta vez no guardaba silencio. Al pasar May, habló, suave pero claro. El tirón llega pronto. Las palabras le helaron los huesos. Corrió a casa sin atreverse a mirar atrás. Dentro, su abuela la esperaba con incienso ya encendido. La casa olía denso y pesado, casi asfixiante. La anciana le puso en las manos un manojo de varillas de incienso y le ordenó colocarlas junto a la puerta. «Él viene», murmuró su abuela. «No debes dejarlo entrar». May quiso exigir respuestas, pero el terror en el rostro de la anciana la paralizó. Obedeció, con las manos temblorosas mientras colocaba el incienso en el umbral. Pero esa noche, el límite no aguantó. May se durmió aferrada a la manta contra el pecho. El sueño volvió de inmediato. Esta vez su amigo no estaba lejos, en el camino. Estaba dentro de la casa de su abuela, arrastrándose a cuatro patas por el suelo. Su piel era gris, la ropa aún manchada con la sangre del choque. En su muñeca estaba el hilo, y al mirar abajo, lo vio fuertemente enrollado en su tobillo, tensándose con cada movimiento que él hacía hacia ella. Despertó boqueando, pero la pesadilla no había terminado. Debajo de la cama sonó un arrastre, como algo pesado deslizándose por la madera. A May se le cortó la respiración cuando la manta se movió, tironeada apenas hacia el borde. Alzó las piernas de un jalón, el corazón a punto de estallar, y el tirón volvió. Más fuerte. Desesperada, gritó por su abuela. La anciana irrumpió en la habitación con un torbellino de humo de incienso a su alrededor, pero lo que más inquietó a May no fue la reacción de su abuela, fue la manera en que se quedó petrificada en el umbral, ojos muy abiertos por el terror. No miró a May, miró al suelo bajo la cama, los labios temblando mientras susurraba una sola oración. Luego, sin explicación, lanzó un cuenco de arroz por el suelo. El tirón se detuvo al instante. A la mañana siguiente, May enfrentó a Lynn, exigiéndole saber qué quería decir con marcada. Lynn dudó, pero al fin habló. Dicen que cuando alguien muere con rencor, un brujo puede atarlo con hilo rojo. El cadáver se vuelve inquieto, y quien quede atado a él nunca escapa a menos que el hilo sea cortado. May preguntó cómo podía cortarse el hilo, pero Lynn solo negó. Esa es la parte que nadie cuenta. Tal vez no se puede. La advertencia dejó a May con más preguntas que respuestas. ¿Por qué ella? ¿Por qué su amigo? ¿Y quién había atado el hilo? Pero no había tiempo para respuestas. Cada noche el tirón era más fuerte, los sueños más cercanos a la realidad. Cada día su abuela encendía más incienso, llenando las habitaciones de un humo tan espeso que May apenas podía respirar, y cada vez que pasaba por el mercado el vendedor del hilo rojo estaba allí, mirando, esperando. La tensión crecía, las noches se alargaban, y May podía sentirlo. El tirón estaba por llegar. Pronto, la noche del enfrentamiento culminante comenzó con silencio, un silencio antinatural, sofocante, que cayó sobre la casa de sí, la abuela como una cortina pesada. Incluso las cigarras afuera, que normalmente chillaban en la noche húmeda, callaron. May yacía en la cama, mirando al techo, incapaz de sacudirse el peso que le aplastaba el pecho. Las varillas de incienso que su abuela había quemado hacía rato se habían reducido a ceniza,
y el olor tenue del humo se mezclaba con el aire húmedo. Se dijo que no dormiría, que permanecería despierta hasta el amanecer, pero el agotamiento de tantas noches inquietas la arrastró y cuando por fin cerró los ojos, la pesadilla empezó al instante. Esta vez no hubo camino, ni distancia, ni separación entre sueño y realidad. Estaba de nuevo en su dormitorio, pero no sola. A los pies de la cama estaba su amigo, o, mejor dicho, lo que quedaba de él, su piel, cenicienta, su camisa rota y ensangrentada por el accidente, la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, huesos crujiendo con cada movimiento, y en su muñeca, el hilo rojo brillando tenuemente en la oscuridad, se tensaba desde él hasta ella. May miró abajo y lo vio con claridad por primera vez, ya no invisible, ya no algo que pudiera negar. Un cordón rojo fino se hundía en la carne de su tobillo, uniéndola a él. Intentó gritar, pero no salió sonido. Intentó moverse, pero su cuerpo no obedeció. Solo pudo mirar cómo él subía lentamente, con deliberación, a la cama. El colchón se hundió. Las sábanas se tensaron. El hilo tiró con más fuerza. De pronto lo sintió. Una mano, fría, húmeda, imposible de pesada, se cerró sobre su tobillo. Se debatió pateando con frenesí, pero solo logró que la cuerda le mordiera más hondo la piel. Podía sentirla cortándola, rebanando como si estuviera viva. Y entonces llegó el tirón, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido. Su cuerpo se deslizó hacia el borde de la cama, las uñas arañando las sábanas, desesperada por anclarse. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Su abuela irrumpió, sujetando un manojo de incienso encendido tan grande que la ceniza llovía al suelo. Se movió más rápido de lo que May creía posible, rodeando la cama y cantando con una urgencia que le quebraba la voz. La habitación se llenó de humo, espeso y asfixiante, y por un instante el tirón se debilitó. La presión en el tobillo aflojó apenas, pero la aparición no desapareció. En lugar de eso, giró la cabeza hacia la abuela, el cuello ajustándose con un crujido grotesco. Abrió la boca demasiado, muchísimo más de lo humano, y de ella salió un sonido grave, gutural, que hizo vibrar las paredes. El hilo brilló con más intensidad, palpitando al compás del sonido, como si se alimentara de la ira del espíritu. La abuela no se detuvo. Tomó un cuenco de arroz y lo esparció en amplios arcos por el piso, las paredes, la cama misma. Cada grano golpeaba el hilo como chispas, chisporroteando, silbando. La figura retrocedió pero no se desvaneció. El tobillo de May sangraba libremente. El hilo, cortando más profundo, negándose a soltarla. May gritó a su abuela que lo detuviera, pero los cantos de la anciana se hicieron aún más fuertes, más frenéticos, la voz quebrándose en cada sílaba. Entonces, desde la esquina de la habitación apareció otra figura. A May se le heló la sangre. Era el vendedor del hilo rojo, ya no en su puesto del mercado, ya no solo un hombre. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, sus ojos pozos oscuros que brillaban con una satisfacción maliciosa. Al principio no habló, solo observó, y luego, con calma, alzó una mano y tiró del hilo, como quien recoge un pez con sedal. El cuerpo de May se sacudió con violencia hacia el borde de la cama. El espíritu de su amigo le aferró las piernas, los dedos hundiéndose en su piel. Ella gritó, pateó, se revolvió, pero el arrastre era imparable. Su abuela intentó intervenir, arrojando otro cuenco de arroz, agitando el incienso ardiendo, pero esta vez no bastó. La presencia del vendedor era más fuerte que cualquier talismán, cualquier canto. ¿Qué quieres de mí?, gritó May, la voz áspera de terror. El vendedor por fin habló. Su voz era suave, casi tierna, pero cargada de crueldad. Los muertos nunca sueltan cuando están atados. Fuiste elegida en el instante en que se hizo el nudo. La aparición de su amigo se abalanzó hacia adelante, el rostro a centímetros del de ella, el aliento frío rozándole la mejilla. Sus ojos estaban vacíos, pero su expresión era de hambre desesperada. May comprendió con horror que no se trataba de un reencuentro. Era una posesión. Era una reclamación. Su abuela gritó algo en el dialecto antiguo, palabras que May apenas entendió, pero una palabra cortó clara: cortar. La anciana le instaba a cortar el hilo. ¿Pero con qué? Los ojos de May recorrieron la habitación. El hilo latía, vivo, tirando con más fuerza cada segundo. Su cuerpo estaba ya a medio salir de la cama, las uñas rompiéndose al arañar las tablas del suelo. El espíritu trepaba sobre su pecho, presionando, aplastándole el aire de los pulmones. La confusión era insoportable. ¿Era real el vendedor o era otro espíritu? ¿Estaba su amigo realmente atado o era solo un títere de algo más oscuro? Y lo más aterrador,
Si encontraba una forma de cortar el hilo, ¿qué le pasaría? ¿A él? ¿A ambos? El momento se estiró, insoportable y sofocante. El tirón aumentó. El humo se espesó, y May se dio cuenta de que estaba en el filo de una navaja entre los vivos y los muertos. La noche ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de decidir si el vínculo podía romperse o si sería arrastrada gritando a la oscuridad. El humo asfixiaba, los cantos eran implacables. El tirón en el tobillo de May insoportable. La habitación parecía colapsarse hacia adentro, como si la realidad misma se doblara alrededor del hilo rojo. May arañó el suelo, desesperada por aire, desesperada por liberarse. La voz de su abuela se quebró en la bruma, exhortándola a luchar, a resistir, a cortar el vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, de pronto, el tirón se detuvo, no del todo, pero lo suficiente para que May jadease y se arrastrara de vuelta a la cama. Sus ojos buscaron la figura en la esquina de la habitación, el vendedor del hilo rojo. Estaba inmóvil, una mano esquelética aún sujetando el cordón, los ojos huecos fijos en ella. Luego sonrió. «Te preguntas quién lo ató», dijo en voz baja, casi amable. «No fue él. Nunca fue él. Fui yo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. La mente de May dio vueltas. Todo ese tiempo creyó que el espíritu inquieto de su amigo se aferraba a ella, que el duelo los había atado. Pero la verdad se quebró de golpe. Él no era más que un recipiente, un cadáver con propósito dado por el ritual del vendedor. El amigo que creyó ver en sus sueños no se acercaba por añoranza, era arrastrado hacia ella por algo más oscuro, algo que quería su vida amarrada a la tumba. Los cantos de su abuela vacilaron. Miró a May con ojos llenos de dolor, como si siempre lo hubiese sabido, pero hubiese rezado para que no fuera cierto. «Un atador de cadáveres», susurró ronca. «Usan el duelo de los vivos para anclar a los muertos. El hilo no es destino, niña, es una maldición». Las piezas encajaron. El puesto extraño en el mercado, la forma en que el vendedor siempre aparecía, siempre observaba, los arañazos en su tobillo demasiado precisos. No solo la había atado al cuerpo de su amigo, la había elegido, y lo había hecho en el momento perfecto, el festival de los fantasmas, cuando el límite entre mundos es más débil. El vendedor dio un paso, el suelo crujiendo bajo su peso. «Tu pena te volvió vulnerable», dijo con calma cruel. «Deseaste verlo otra vez, y te lo concedí, pero todo deseo tiene precio. Todo lazo debe honrarse. Ahora le perteneces. Ahora me perteneces». May negó frenética, lágrimas surcándole el rostro. «Él no eligió esto. Yo no elegí esto». El vendedor solo ladeó la cabeza. «¿Elección? La elección es para los vivos. Ya ha sido reclamada». El hilo brilló más, palpitando como una vena llena de sangre. La figura de su amigo se inclinó más, los ojos vacíos clavados en los de ella. Por primera vez, May comprendió que él no la miraba con reconocimiento. No había amor en su mirada, solo hambre. El alma que ella conoció se había ido. Lo que quedaba era hueco, un títere colgando de un hilo carmesí. Su abuela lanzó más arroz por el suelo. Los cantos subieron de tono, desesperados. Por un instante el espíritu retrocedió, la piel gris chisporroteando donde los granos lo tocaban, pero el vendedor apretó el hilo y, con cada tirón, el espíritu se volvió más audaz. El arroz solo demoraba. No podía cortar el lazo. «Dime cómo detenerlo», gritó May a su abuela. «Dime cómo cortarlo». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «No hay corte. No a menos que quien lo ató te libere. Y él», señaló con una mano temblorosa al vendedor, «él nunca suelta a su presa». La revelación le caló a May como hielo. Todo ese tiempo creyó que luchaba contra un fantasma, que si resistía lo suficiente, si rezaba lo bastante, podría liberarse. Pero no era el espíritu de su amigo quien la ataba, era la voluntad del brujo, una voluntad más fuerte y más vieja que cualquier duelo. La sonrisa del vendedor se ensanchó mostrando dientes demasiado afilados. «El tirón es el final, niña. Cuando llega, ninguna puerta te retiene, ninguna oración te salva. Serás arrastrada, cuerpo y alma, a donde esperan los muertos». La habitación pareció oscurecerse con sus palabras. Las paredes gimieron, las sombras se alargaron, como si algo vasto e invisible presionara desde más allá. El tobillo de May ardió más, el hilo apretándose como un lazo. Su abuela cayó de rodillas de pronto, inclinando la frente hasta el suelo. «Llévame a mí en su lugar», clamó. «Soy vieja. Estoy lista. Suéltala». El vendedor ni la miró, solo observó a May. «No es su tobillo el que fue atado, es el tuyo». El peso de la verdad casi la aplastó.
Las pesadillas, los arañazos, el tirón, no habían sido ecos del duelo, habían sido etapas de un ritual, cada paso acercándola al jalón final, y ahora comprendía lo que el tirón significaba realmente. No era solo un embrujo, no era solo miedo, era el final de su vida. La revelación reencuadró todo, su amigo no había vuelto. Las advertencias de su abuela no eran superstición. Los sueños no eran accidentes de memoria. Desde el momento en que puso un pie en el pueblo, había caminado hacia este momento, atada por un nudo invisible que ella nunca se hizo, y el nudo se apretaba. La casa se hundía en el caos, el incienso se había consumido hasta los tocones, el arroz yacía esparcido e inútil por el suelo, y el hilo rojo palpitaba tan brillante que parecía iluminar toda la habitación con un resplandor siniestro. May se aferró el tobillo ensangrentado, cada instinto gritando que escapara, sabiendo a la vez que no había a dónde correr. Su abuela seguía de rodillas, llorando, suplicando al vendedor que la liberara. La voz de la anciana se quebraba, destrozada por la desesperación, pero el vendedor solo sonrió, la mano esquelética cerrándose más sobre el cordón. El espíritu del amigo de May se inclinó todavía más, el aliento helado rozándole la piel, los dedos sin vida deslizándose por su pierna. Y entonces sucedió. El tirón llegó como un trueno. Un jalón tan violento que levantó a May media cama arriba. Gritó, las uñas desgarrando las tablas del piso, pero la fuerza solo aumentaba. Su abuela se aferró a su brazo, cantando palabras que ya no tenían fuerza. El vendedor habló por última vez, la voz resonando como desde un lugar más hondo que la habitación. El hilo nunca se rompe, solo se aprieta. Y con eso, May desapareció. Las sábanas se desplomaron vacías. El aire quedó inmóvil, solo el tenue olor a sangre permaneció. Su abuela cayó hacia adelante, sollozando en el silencio, mientras el vendedor se desvanecía entre el humo, dejando atrás solo un mechón de hilo rojo, cuidadosamente enroscado sobre las tablas. Algunos dicen que la anciana nunca volvió a hablar. Otros afirman que vagó por la aldea hasta sus últimos días, aferrándose a cordeles invisibles que nadie más podía ver. Pero el mercado todavía susurra acerca del vendedor, el puesto con nada más que rollos de cuerda carmesí, esperando a que pase otra alma en duelo. Y a veces, de noche, los que pasan juran oírlo, el sonido tenue de algo arrastrándose por el suelo, el sonido de algo que está siendo tirado. ¿Fue May llevada al inframundo esa noche, o aún vaga, atada por el cordón, buscando liberación? Nadie se atreve a responder, porque la verdad es sencilla. Si alguna vez sientes el roce de un hilo en el tobillo en la oscuridad, ya es demasiado tarde. El hilo rojo de los muertos fue solo la primera historia de esta noche, una maldición nacida del duelo y retorcida en un vínculo que arrastró a los vivos al reino de los muertos. Pero el mundo de los rituales oscuros no termina ahí. En otros rincones de China se susurra algo aún más perturbador, una práctica que convierte los cuerpos mismos de los muertos en herramientas de brujería. Donde el hilo rojo ata, esta maldición quema. Donde uno te arrastra al inframundo, la otra trae el inframundo a tu hogar. Nuestro siguiente relato no trata de hilos ni nudos, sino de aceite, aceite de cadáver. Y una vez que la linterna se enciende, no hay manera de extinguir al espíritu que convoca. Esta segunda historia no empieza en el bullicio de una ciudad, sino en el aislamiento de una aldea rural, donde las montañas se cierran y el aire siempre huele a tierra húmeda. Un lugar donde cada familia conoce las tragedias de las otras y donde los rituales antiguos no se hablan en voz alta, sino que se susurran después del anochecer. Allí vive un hombre llamado Jan, un maestro de escuela que había regresado tras años en la ciudad. Volvió para cuidar a su padre enfermo y quizá, aunque nunca lo admitió, para escapar de una vida que lo había desgastado con demasiado ruido y muy poco sentido. Al principio, el silencio reconfortó a Jan. La casa vieja de su padre se alzaba al borde de los arrozales, con vigas de madera que gemían tras décadas de tormentas. Las noches eran largas y tranquilas, rotas solo por el canto de los grillos y los ladridos lejanos de los perros. Pero conforme se acercaba el festival de los fantasmas, notó lo rápido que cambiaba el ánimo del pueblo. Los vecinos quemaban ofrendas de papel en sus puertas, dejaban cuencos de comida en los alféizares y colgaban faroles rojos de cada viga. A Jean le pareció un exceso de ritual, un intento casi obsesivo por mantener algo a raya. Una noche, mientras hacía un recado para su padre, Jean se internó por un callejón que nunca había notado. El sendero era estrecho, sombreado por bambú alto, y al final había un pequeño puesto de madera. Detrás estaba un anciano de mejillas hundidas y piel tan delgada que parecía tensada sobre los huesos.
Sobre el mostrador había objetos extraños, frascos de aceite oscuro sellados con cera, papeles con tinta roja y una linterna negra. La linterna parecía antigua, más que cualquier cosa que Jian hubiese visto, con su marco grabado con caracteres desconocidos. El viejo sorprendió a Jian mirando. Sin hablar, deslizó la linterna hacia adelante. El cristal estaba manchado, como tiznado de humo, y dentro reposaba una mecha opaca. «Arde por nombres», raspó el hombre, con voz apenas por encima de un susurro. «Escribe uno, y nunca volverás a estar solo». Jian forzó una sonrisa cortés y se hizo atrás, murmurando que no le interesaba, pero las palabras del hombre se le pegaron durante todo el camino a casa. Se dijo que era una tontería, otra superstición para asustar a incautos. Aún así, no pudo olvidar cómo se veía la linterna a la luz tenue, como si absorbiera más de lo que reflejaba. Esa noche la inquietud empeoró. La casa crujía extraño. Las sombras se alargaban más de lo que permitía la vela. Jian se despertó de madrugada por un murmullo, como si alguien estuviera afuera de la ventana, susurrando en un idioma que no entendía. Cuando se asomó, no había nadie, solo los campos vacíos ondulando a la luz de la luna. Su padre, demasiado frágil para levantarse, le dio una advertencia a la mañana siguiente. «No vuelvas por ese callejón», dijo con aliento trémulo. «No mires las linternas. Una vez encendidas no se apagan». Jian quiso descartarlo como desvarío de la edad, pero en el fondo lo sintió. Había algo mal en la aldea, y fuera lo que fuera, ya lo había notado. El escenario estaba listo. El pueblo guardaba sus secretos en silencio, y Jin se había acercado demasiado a uno de ellos. La linterna negra lo esperaba, y la maldición del aceite de cadáver estaba a punto de quemarse en su vida. La primera complicación llegó una noche que debía ser normal. Jian había pasado el día reparando las tejas con goteras sobre la habitación de su padre. Tenía las manos en carne viva y la espalda dolorida. Al anochecer, los faroles del festival ya brillaban en la calle principal, arrojando cintas largas de luz roja sobre los arrozales. Jian los contempló titilar a lo lejos desde el porche, con una taza de té enfriándose en las manos. Debería haber sido apacible. En cambio, sentía un nudo de inquietud que no sabía explicar. Esa noche, Jian despertó por un sonido tenue dentro de la casa. Al principio pensó que su padre se movía en la cama, pero al prestar atención se dio cuenta de que era otra cosa. Un siseo leve, suave pero constante, como aceite chisporroteando en una sartén. Encendió una vela y avanzó por el pasillo, las tablas gimiendo bajo sus pies. El sonido se hizo más fuerte al acercarse al cuarto de trastos del fondo. Al abrir la puerta el aire estaba denso, casi grasiento, como si el humo se hubiera pegado a las paredes. En el suelo, justo en el centro, estaba la linterna negra. Jian se quedó helado. Nunca la había llevado a casa. No la había tocado en el mercado. Sin embargo, allí estaba, con la mecha brillando débilmente como si hubiera ardido horas. Se acercó con el corazón martillándole el pecho. El olor era abrumador, rancio, aceitoso, pegándose a la piel. El vidrio de la linterna estaba untado con una sustancia oscura, y dentro la llama tenue chisporroteaba, casi viva. Jian retrocedió tropezando, ahogándose por el olor, y dio un portazo. El resto de la noche se quedó en vela, la vela reduciéndose, mirando la puerta cerrada mientras el siseo leve continuaba hasta el amanecer. Por la mañana corrió a la habitación decidido a probarse que había sido un sueño, pero al abrir, la linterna había desaparecido. El piso estaba vacío, el aire limpio, sin olor, sin mancha, sin rastro. Confuso, Jin fue al mercado por provisiones. Mientras caminaba sintió miradas siguiéndolo. Al volverse, vio al anciano del puesto, el que le había mostrado la linterna. Esta vez el puesto se veía distinto, vacío, desnudo. Solo la linterna negra quedaba, sobre la mesa, como si nunca se hubiera movido. El viejo le regaló una sonrisa delgada y susurró: «Arde cuando un hombre ha sido elegido». Un escalofrío recorrió a Jian. «Yo no elegí nada», soltó con la voz traicionando su miedo. El viejo no dijo nada. Solo asintió, como si Jian hubiese confirmado exactamente lo que quería. Esa noche la inquietud fue peor. Jian soñó con sombras alargándose en las paredes, moviéndose ajenas a la luz. Al despertar aún escuchaba susurros. Venían de dentro de la casa, de las paredes mismas. Palabras demasiado débiles para entender, pero con un ritmo inconfundible. Alguien pronunciaba su nombre. A la mañana siguiente, Jian intentó reírse de todo. Se dijo que era el cansancio, el estrés de cuidar a su padre. Cuentos viejos colándose en su mente. Pero al entrar al pasillo, notó algo grabado en el marco de la puerta. 3 caracteres, escritos en trazos rojos y borrosos. Su nombre. Tocó las marcas con dedos temblorosos. La pintura aún estaba fresca. Esa tarde, cuando llevó comida a su padre, el anciano se negó a comer.
Los ojos le saltaban nerviosos hacia las paredes, los labios temblorosos. Por fin susurró: «Ha empezado, ¿verdad? El aceite ha sido encendido». Jean exigió saber qué quería decir, pero su padre giró el rostro hacia la pared y no pronunció una palabra más. Para la tercera noche, la casa ya no se sentía suya. Jean se sentaba en silencio, pero nunca estaba solo. Cada sombra parecía demasiado pesada, demasiado deliberada, como si alguien permaneciera apenas fuera de la vista. Alcanzó a ver movimientos por el rabillo del ojo, hombros cruzando marcos de puertas, dedos largos curvándose en el borde de una pared. Al volverse, nada, pero los susurros eran más altos, siempre lo mismo, su nombre, una y otra vez, exhalado por voces no humanas. La primera complicación ya no podía ignorarse. La linterna había aparecido, su nombre había sido escrito, y ahora algo lo seguía que no podía ver. Algo atado a él por un aceite que nunca debió arder. La maldición lo había elegido, y apenas había empezado a susurrar. Jan intentó seguir sus días como si nada, pero la atmósfera de la casa se hacía más pesada por horas. El aire parecía espeso, como si un humo invisible se adhiriera a las paredes, y el olor aceitoso nunca desaparecía del todo. De noche, los susurros crecían. Ya no flotaban como murmullos lejanos, le presionaban los oídos, lo bastante cerca para erizarle la piel. A veces decían su nombre, a veces sonaban a risa, húmeda y gutural, como si los espíritus que ahogaban su casa se divirtieran con su miedo. El segundo suceso extraño ocurrió mientras Jan preparaba la cena. Encendió una lámpara de aceite sencilla en la cocina, la misma que su padre usaba desde años. La llama se elevó anormalmente alta, con bordes negros, y las sombras que proyectaba se torcieron en direcciones ilógicas. Jen miró, y la lámpara chisporroteó lanzando gotas de aceite a la mesa. Las gotas se agitaron como vivas, formando el contorno borroso de caracteres. Al inclinarse, el aliento se le cortó. De nuevo, su nombre. Apagó la llama con manos temblorosas. La lámpara cayó al suelo. Su padre, asustado por el ruido, entró con su bastón, pero al ver las manchas negras chamuscadas en la madera, la expresión se le derrumbó en desesperación. «Ya no puedes huir», dijo con voz trémula. «Una vez que tu nombre está escrito, te sigue hasta el final». Jan exigió explicaciones, la frustración aflorando, pero su padre solo negó. Hablar de ello le da fuerza, negarlo le da hambre. No hay victoria, hijo. Dicho eso, regresó a su cuarto, dejando a Jin aterrado y furioso. Su padre sabía más de lo que decía, y ese silencio se sentía como traición. El personaje en conflicto apareció a la mañana siguiente cuando Jan confrontó al anciano del pueblo. Desesperado por respuestas, le rogó que explicara qué significaba la linterna negra. El anciano palideció al oírla, mirando de reojo hacia el templo de la colina. Bajó la voz y le ordenó a Jin que abandonara la aldea de inmediato. Quien encendió la linterna no elige por accidente. Si te quedas, nos arrastrarás a todos a tu maldición. Las palabras dolieron. Jian comprendió que la advertencia no era por él, sino por la seguridad de los otros. No lo veían como víctima, lo veían como peligro. Al protestar, el anciano se volvió frío y se negó a decir más. Cuando Jan se marchó, sintió las miradas de los vecinos desde detrás de las puertas, susurros, como si llevara la peste. Esa noche, la escalada se volvió insoportable. Jan despertó y encontró la habitación cubierta de oscuridad antinatural. La luz de luna que normalmente entraba por el suelo había desaparecido, como tragada. El pecho le pesaba, la respiración corta, como si dedos invisibles apretaran su garganta. Intentó incorporarse, pero un peso aplastante lo clavó en la cama. Entonces, en la esquina, la vio, la linterna negra, brillando débil, la llama soltando humo aceitoso, y detrás una sombra, no amorfa, no informe, sino alta, con extremidades alargadas que casi tocaban el techo, la cabeza ladeada en un ángulo roto, y al cruzar la mirada con Jan, dio un paso, lento, deliberado. El pánico lo atenazó. Se revolvió contra el peso invisible, jadeando, las uñas rasgando las sábanas. Los susurros rugieron ahora, superpuestos, docenas de voces coreando su nombre al unísono. La vista se le nubló, la sombra acercándose. De pronto, su padre irrumpió con un haz de varillas de incienso ardiendo. El humo llenó el aire, acre y amargo. La sombra retrocedió, parpadeando como humo. El peso se aligeró del pecho, y Jin jadeó, llevándose la mano a la garganta. «Nunca dejes que la llama muera», jadeó su padre, empujando el incienso hacia la linterna. «Es lo único que la mantiene a raya». Pero el alivio duró poco. Jian comprendió que la advertencia no era solución. El incienso hacía retroceder al espíritu, pero no cortaba el lazo. Seguía atado. La linterna seguía ardiendo. La maldición seguía en pie.
y los susurros prometían una sola cosa. El embrujo no era tormenta pasajera, era descenso, y él apenas había dado los primeros pasos hacia la oscuridad. La noche del enfrentamiento culminante comenzó con un calor sofocante, como si el aire se hubiese espesado dentro de la casa. El olor a aceite rancio ya era constante, filtrándose en cada viga, pegándose a la ropa de Jean aunque la lavara. No había dormido bien en días. Cada noche despertaba con susurros, cada noche la linterna aparecía en algún rincón, con su llama enferma palpitando como si respirara. Pero esa noche fue diferente. La llama no titiló, rugió. Jean despertó con el sonido del vidrio haciéndose añicos. Se incorporó sudoroso y vio la linterna sobre su escritorio. Él no la había llevado allí, nunca la tocaba, pero su llama ardía negra y alta, proyectando sombras que se retorcían como serpientes por las paredes. Los susurros ya no eran susurros, eran gritos, decenas de voces gritando su nombre al unísono. Entonces llegó la presión. Manos pesadas e invisibles le sujetaron los hombros, clavándolo a la cama. Jadeó, un peso aplastándole el pecho, las costillas protestando con cada respiración. Por el rabillo del ojo los vio, figuras arrastrándose desde las sombras, cuerpos retorcidos, piel colgando en tiras, los ojos huecos, pero las bocas moviéndose, cantando al ritmo de la llama. Gian, 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 el corazón, le golpeó tan fuerte que temió que se le desgarrara. Intentó gritar por su padre, pero no salió sonido. El cuerpo estaba paralizado, los brazos pesados como piedra. Las figuras se acercaban, sus voces alzándose hasta llenarle la cabeza. De repente, la puerta se azotó contra la pared. Su padre estaba allí, pálido y tembloroso, apretando el mayor manojo de incienso que Jean había visto. Cantaba en el dialecto antiguo, palabras que apenas reconocía pero que hicieron vibrar las paredes. Las figuras se replegaron, disolviéndose en humo, pero la llama de la linterna solo se alzó más. El padre se tambaleó hasta el escritorio y plantó el incienso junto a la linterna. El humo se elevó en oleadas espesas y asfixiantes, chocando con la llama aceitosa. La habitación siseó con un sonido impío, como si la linterna estuviera viva y furiosa. ¿Quién la encendió?, alcanzó a decir Jean, con la voz cruda por la presión. ¿Quién me maldijo? El padre lo miró con ojos llenos de pena. Alguien que te quiere fuera. Alguien que conoce tu nombre. Las palabras destrozaron el mundo de Jean. Había creído que la maldición era azar, un accidente del destino. Ahora entendía. Alguien había escrito su nombre. Alguien del pueblo lo había querido así. Esa certeza le dio un miedo más profundo que los espíritus arrastrándose por el suelo. Esto no era solo la cólera de los muertos, era traición. El cristal de la linterna empezó a agrietarse. Filigranas finas se extendieron, filtrando humo tan oscuro que devoraba la luz de las otras velas. La llama dentro palpitaba como un corazón, cada latido más alto. El padre metió más incienso al fuego, los cantos en crescendo, pero era como intentar sostener una riada con las manos. La sombra de antes volvió, más alta que el techo, extremidades desmesuradas, la cabeza en un ángulo grotesco. Avanzó, su cuerpo titilando a medio formar, pero con intención clara. Quería a Jean. El canto vaciló, la voz del padre se quebró, las rodillas cediéndole, el incienso empezó a chisporrotear, las varillas consumiéndose demasiado rápido, devoradas por el humo negro. En ese terror, Jean entendió algo que lo heló. Los espíritus no estaban atados a la linterna estaba atada a él. Incluso destruida, la llama seguiría ardiendo en su vida hasta que la maldición se cumpliera. La sombra se inclinó más, dedos largos extendiéndose hacia su rostro. La linterna palpitó por última vez, el vidrio abriéndose en grietas anchas. La habitación estalló en una bocanada de calor y humo aceitoso, lanzando a Jean hacia atrás. Su padre se desplomó junto a él, tosiendo con violencia, el canto roto. Cuando el humo clareó lo suficiente para ver, la sombra estaba a centímetros, el rostro hueco inclinado, susurrando palabras que lo helaron hasta el hueso. Fuiste elegido. La perspectiva de Jean se quebró. El embrujo no era ciego, era deliberado. Alguien en su mundo había encendido la Pomeroy linterna con su nombre, y ahora los espíritus no descansarían hasta tragarlo entero. La confusión se convirtió en terror. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo eligieron? Y lo peor, ¿cuántas noches quedaban antes de que la llama imprimiera su nombre para la eternidad? Las secuelas de la explosión dejaron la casa pesada de humo, el aire cubierto con un residuo aceitoso que se pegaba a la piel. Jean tosió,
hasta que le dolió el pecho, su padre, jadeando a su lado, el cuerpo frágil sacudido por espasmos. Cuando las sombras por fin se retiraron a las paredes, Jian creyó por un instante que lo peor había pasado, pero la linterna seguía allí. Su cristal, aunque agrietado, aún sostenía una llama tenue y palpitante, débil, pero viva. Jian se arrastró, desesperado por romperla y acabar de una vez, pero antes de tocar el marco ennegrecido, su padre le sujetó el brazo con fuerza inesperada. ¡No!, resolló, los ojos abiertos de pánico. Destruirla no te salvará. El vínculo ya está sellado. Las palabras lo congelaron. Miró a su padre, exigiendo respuestas con voz rasposa. Entonces dime, ¿qué es esto? ¿Por qué yo? ¿Quién haría esto? Durante un largo instante el anciano solo miró el suelo, como si el peso de su silencio se hubiera vuelto insoportable. Luego, con un suspiro tembloroso, habló. El aceite proviene de los muertos sin sepultura. Un brujo lo drena, lo guarda y le ata un nombre. Una vez que esa llama se enciende, el espíritu ligado al aceite tiene un propósito: cazar al que lleva ese nombre. Se alimenta hasta quebrarlo, hasta matarlo. La explicación golpeó a Jian como un martillo. Recordó los susurros, las marcas en el marco, las sombras apretándole en sueños. Cada momento, cada rareza no era al azar. Era el espíritu acechándolo, sujeto al aceite como un perro a una cadena. Y cuando la víctima muere, continuó el padre, ronco, el espíritu no descansa. Espera, espera hasta que otra linterna se encienda, otro nombre sea elegido. Es un ciclo que no termina. Jian se tambaleó negando. ¿Por qué yo? ¿Quién querría esto? Los ojos del padre se llenaron de algo más pesado que el miedo. Vergüenza. No entiendes. La maldición no siempre ataca al azar. A menudo la encienden manos de vivos. Alguien que conoces. Alguien que te odió lo suficiente para escribir tu nombre. La revelación lo vació. La sangre se le heló al pensar en la advertencia agria del anciano del pueblo, en la forma en que los vecinos empezaron a mirarlo desde puertas cerradas, en el hombre del puesto con su sonrisa fina y su tinta roja sin fin. Todo se reencuadró. No era simplemente superstición viva, era traición. La mano que encendió la linterna fue humana, alguien lo bastante cercano para saber su nombre. Los pensamientos se arremolinaron. ¿Fue algún aldeano al que ofendió sin saber? ¿Alguien celoso de su tiempo en la ciudad? ¿O algo más deliberado, atado al pasado de su familia? El silencio de su padre, su negativa a hablar hasta ahora. ¿Qué ocultaba? El silencio se extendió, roto solo por el siseo de la linterna agrietada. Jian se inclinó, la voz temblorosa. Lo sabías. Sabías que esto podía pasar. ¿Por qué no me advertiste? El anciano cerró los ojos, lágrimas surcando las mejillas avejentadas. Porque nombrarlo lo acerca. Porque incluso las advertencias lo alimentan. Recé para que nunca te tocara. Recé para que quedaras intacto de la crueldad de los hombres que saben usar a los muertos. Pero mis rezos no bastaron. Las palabras reordenaron los últimos días en la mente de Jian con una claridad abrumadora. El silencio de su padre no era ignorancia, era miedo. Miedo de que hablar acelerara la garra de la maldición. Y ahora, con su nombre ya inscrito, con la llama ya encendida, no había marcha atrás. La llama palpitó de nuevo, tenue pero constante, y Jian comprendió con certeza terrible que la linterna ya no era la prisión, era el faro. Destruirla no lo liberaría, solo soltaría al espíritu, dejándolo atado a él de maneras que ningún ritual contuviera. El aceite no ardía para dar luz, ardía por él. Su padre le puso una mano temblorosa en el hombro. Debes entender, Jian, esto no es solo un embrujo, es una maldición de memoria, de traición. Alguien de los tuyos encendió esta llama, y hasta que sepas quién, no tendrás paz. La revelación dejó a Jian temblando, el estómago en nudos. Recordó el callejón y la linterna que parecía esperarlo, las palabras del vendedor, arde por nombres. Ahora comprendía. Había esperado no cualquier nombre, sino el suyo. La maldición no fue un accidente, fue personal, y mientras el humo flotaba y la linterna palpitaba en la esquina, Jian entendió la verdad más aterradora. El mayor peligro no era el espíritu atado al aceite, eran las manos vivas que encendieron la llama. La casa estaba en silencio, salvo por el leve siseo de la linterna, su cristal agrietado todavía pulsando con un resplandor antinatural. Jian quedó inmóvil, con la revelación de su padre resonando en sus oídos. Alguien la había encendido. Alguien había escrito su nombre. Se levantó tambaleándose, cada tabla crujiendo como si fuera a ceder. Su padre intentó llamarlo.
la voz débil, pero Jean lo ignoró. Salió al porche, el aire húmedo de la noche golpeándolo como una pared. La aldea yacía en silencio, faroles rojos oscilando sobre el camino oscuro. Por primera vez, Jean lo vio distinto. Cada farol, cada ofrenda, cada cuenco humeante ya no era tradición, era miedo, un esfuerzo colectivo para mantener algo afuera. Y ahora él era quien lo cargaba. Al caminar por la calle distinguió una figura al final del callejón, delgada, inmóvil, envuelta en sombra, el mismo lugar donde vio por primera vez la linterna negra. La figura no se movió ni habló, pero Jane juraría que vio la silueta tenue de una sonrisa. Los susurros regresaron, flotando en el aire nocturno, suaves pero lo bastante afilados para helarle la sangre. No venían de la casa, no venían de las sombras, venían de su propio pecho, de su propio aliento. El aceite lo había marcado, la llama lo había elegido. Jean tropezó de vuelta hacia la casa, pero al llegar a la puerta su padre ya no estaba. La cama vacía, el incienso reducido a ceniza, solo una mancha de aceite negro en el suelo donde había estado. Jean se giró, el corazón desbocado, pero la calle estaba vacía ahora, sin figura, sin sonrisa, solo silencio. Y entonces, débil, casi imperceptible, la linterna siseó desde algún lugar más profundo de la casa. La llama titiló, aún ardía. ¿Era el espíritu esperándolo? ¿O la mano viva que la encendió? Jean nunca encontró la respuesta. El aceite no olvida, la llama nunca muere. Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no duden en suscribirse y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días. Les deseo lo mejor.